I'm listening. La iglesia de Agios existe, ¿para qué? Para hacer discípulos y hacer crecer discípulos de Jesús. ¿Hacemos esto juntos? 4 sermones. Soy muy malo yo para predicar. ¿Ah? Ok, todas las semanas va a estar aquí. El que hace los anuncios los va a tener aquí. Solo lo vamos a estar repitiendo. Hacemos esto juntos, pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. Esa fue la serie de lecciones que trajimos en enero. Es a través de esa misión que vamos a filtrar todo lo que hacemos. Y una de las cosas que empezamos diciendo es que para seguir a Jesús necesitamos, para pasar tiempo con Jesús, para ser como Jesús y hacer lo que Jesús hacía, necesitamos escuchar a Jesús. Para como discípulos, como seguidores de Jesús, es importante que sepamos escuchar a Jesús. Es crítico saber oír. Y a veces, mis hermanos, Dios ni siquiera espera que lo escuchemos. Él va en pos de nosotros. Él va en pos de nosotros. Quiero que vean un video de Matt Plummer. Él no tenía ninguna congregación, su esposa lo invitaba y fue a West Fort Worth. ¿Tenemos el video? Even when I went to church, sometimes like my wife would take me for Christmas and Easter and things like that, and I'd be like dragged along, right? And I would be angry, and I would be looking for any reason not to go back. She'd tried different things before in different places, but the Hills was the place that made me feel like I was home. And then we went into Rooted, and once we went into Rooted, like everything kind of just took off from there. We hit this like prayer session, and the prayer session was, again, interesting and different, right? Not something I'd ever experienced before, nothing I'd tried like to even consider doing. And we fasted for the day before that. We came together at the beginning. We then kind of separated and went our own separate ways, and I went into the worship center at West Fort Worth and sat in a seat, tried praying, and it didn't feel right. And something just made me move, and so I was like, all right, well, I'll go sit here. And I put my back up against the baptistry and sat there for another 10 minutes and just trying to talk to God, tell him, hey, I haven't been around. I get it. If you don't want to talk to me, I understand, but just tell me what to do to show you that I want to pursue this further. And so I went to sit in the prayer room in the pitch black, didn't turn the light on, didn't do anything, just sat in the dark and said the same thing. Tell me what to do. Tell me how to do this. Explain, give me some kind of something to cling on to. Stuff starts going through your head, and you don't know if you're forcing it or if something's coming. And then when it comes and it's not yours, And prior to that session, I had been at men's conference, and one of the songs that played was I Thank God, and the one we sing in church isn't the full version of that. And so I'd listened to it on YouTube and places like that. And in that moment in the prayer room, my brain had been all over the place, but it just suddenly went quiet. And the song at the end starts going over and over and over again. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. And that was in my head, and there's no reason, no rhyme, no anything like that to why it arrived at that point in time, other than to say it was Jesus, it was God. And I decided to listen. Vamos a hablar un poquito más de Matt un poco después, pero es interesante que él no andaba buscando de Dios, pero eso no quita que Dios lo ande buscando, y oyó la voz de Dios, le habló. Dijimos, mis hermanos, que oír la voz de Dios es crítico para el discípulo. Jesús dijo, y esta fue la premisa con la que empezamos esta serie de lecciones en Juan 10:27, mis ovejas oyen, dice Jesús, mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, en la declaración que hace Jesús, implícito está el hecho de que hay otras voces tratando de captar la atención de las ovejas. O sea, hay varias voces, pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz.
Entonces hay otras voces que también están tratando de captar la atención de las ovejas. La madurez espiritual requiere que nosotros sepamos distinguir qué voces vamos a obedecer y qué voces vamos a ignorar. Un hombre escribió a la revista Selecciones algo que le sucedió. Andaba en un mall y entró a una tienda llamada Nordstrom y tenía ganas de ir al baño y fue al baño. Se metió, se sentó en un stall en el baño. A un lado estaba otro, se podían ver los zapatos, ¿verdad? Y de repente oyó que le dijeron, hola, ¿cómo estás? Y él dijo, bien. Y luego la voz dijo, ¿qué estás haciendo? Pues aquí sentado y haciendo lo mismo que tú. ¿Puedo venir a visitarte ahí donde estás? En ese momento contestó, lo siento, pero estoy un poco ocupado. Y luego se oyó que la voz dice, mira, después te llamo, hay un tonto aquí al lado que está contestando todo lo que te estoy diciendo. Si oír la voz del Señor es crítico para el discipulado, entonces desarrollar la capacidad de discernir, de reconocer voces es crítico para reconocer la voz de Jesús. Para reconocerla. Debemos familiarizarnos tanto con la voz de Jesús para no ser engañados por otros mensajes. Bueno, hermano, ¿y qué otros mensajes o qué otras voces están tratando de captar nuestra atención? Bueno, el enemigo tiene una voz. El enemigo tiene la voz. Hay una voz de un enemigo. En una ocasión leí de una mujer llamada Desiree Kelly en Kansas. Se sentía muy mal del oído, sentía que le dolía y tenía algo. Entonces un amigo le dijo, pues ve al médico ya que se te quite. Entonces fue con el otorrino, se sentó y sintió algo, vieron como que algo se movía, entonces le lavaron su oído con agua y saltó y le cayó en su suéter una araña negra y estaba viva. Bueno, esta mujer tenía tanto miedo que por meses después dormía con tapones en las orejas. Mis hermanos, yo no quiero asustar a nadie, pero hay otros seres tratando de meterse a tu cabeza. Y el enemigo es uno de ellos. Desde el principio, la batalla entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la libertad y la esclavitud, ha girado en torno a una pregunta: ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién le vas a hacer caso? Adán y Eva fueron engañados porque le hicieron caso a una voz que no era la de Dios. Jesucristo mismo, mis hermanos, creía en la existencia de un enemigo de las almas. Y lo nombró. Ahora, ninguna misión es más importante para Satanás que prevenir que tú escuches y que tú obedezcas la voz de Dios. Ese es su trabajo. Eso es lo que él quiere. Y para eso él miente, él engaña y él arrebata o quita. Jesús da una parábola para explicar todas las parábolas y dice de cómo hay diferentes corazones receptivos. Pero una de esas semillas cae y dice en Lucas 8, 11 y 12, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Esa es la misión del enemigo. Que tú no escuches la palabra de Dios, que tú no obedezcas la palabra de Dios. Y él va a hacer todo lo posible porque no la escuches. ¿Y cómo le hace Satanás para que tú no escuches la palabra de Dios? Para quitarte, para arrebatarte esa palabra. ¿Sabes cómo lo hace? Te da otra palabra. Te da otra palabra. Leemos cómo él usó esta estrategia en la narrativa de la tentación. Estuvo poniendo una palabra. Satanás no le dijo a Jesús, reniega contra Dios y adórame. Pero estaba usando la palabra, quitándole unas partes aquí y tratando de engañar. Y debido, mis hermanos, a que él puede disfrazarse a sí mismo como un mensajero de luz, la palabra que él trae a veces suena correcta. A veces no suena bien lo que está diciendo. Pero al igual que Jesús, mis hermanos, nosotros queremos que nuestros corazones estén saturados de la verdad de Dios, que podamos reconocer y rechazar los pensamientos explosivos de Satanás antes de que se detonen. Eso lo hizo Jesús. Él podía reconocer de dónde venía la fuente. Tenemos un enemigo. Él está tratando de meterse a tu cabeza y quiere que no escuches la palabra de Dios. 2, hay otra voz que también podemos escuchar.
Esa es la voz de nosotros mismos. La voz de nosotros. Nosotros nos hablamos a nosotros mismos todo el tiempo. En una ocasión un señor fue a una tienda a comprar y puso a su niño en el carrito, lo sentó y el niño berrinchudo, decimos allá en el norte de México. ¿Cómo dice usted? Terco, malcriado, haciendo berrinche, quiero esto, no, yo quiero, yo lo quiero, y el Señor iba diciendo, aguanta, Timmy, tú puedes, Timmy. Timmy es para Timoteo. Aguanta, Timmy, tú puedes, Timmy, no te desesperes, Timmy, ya mero llegamos, Timmy, ya mero se acaba esto, Timmy. Una señora mayor de edad lo para y le dice ya antes de salir, lo tengo que felicitar, dice, me impresiona cómo usted ante esta situación está manteniendo a Timmy tan calmado. Dice, no, él es mi hijo Johnny, yo soy Timmy. Mis hermanos, el problema, mis hermanos, nosotros nos hablamos a nosotros mismos. El problema es que mucho de lo que nos decimos a nosotros mismos se opone a lo que Dios está tratando de decirnos. Ese es el problema. La Biblia está llena de ejemplos. A Abraham se le dice, ya se le había dicho 25 años antes, pero ahora que tiene 99, a punto de cumplir 100, se le dice, tú vas a tener un hijo. Y en Génesis 17, él se habla a sí mismo, dice, no es posible, no puedo yo engendrar a los 100 años y Sara a los 90 a dar a luz, no se puede. Él se habló a sí mismo. Había un hombre rico, insensato, o necio, depende de la versión que usted lea, que Jesús dice, recogió tanta la cosecha que tiene una gran oportunidad de bendecir a mucha gente con lo que Dios le ha dado. Y él se dice a sí mismo, voy a tumbar estos graneros, voy a hacer otros más grandes para tener más para mí y gastármelo en mí mismo. Por eso dice el escritor en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Es por eso que la Biblia está llena de advertencias acerca de los peligros del autoengaño. Mis hermanos, hay otras personas que nos han mentido y nos han herido, nos han hecho daño. Pero nadie puede engañarme a mí o convencerme de que una mentira es verdad mejor que yo. A mí nadie me puede engañar tanto, ni me puede convencer de que algo que es mentira es una verdad. Nadie me puede engañar tanto como yo me puedo engañar a mí mismo. Somos expertos. Somos adiestrados en el arte de convencernos a nosotros mismos de que nuestra voluntad es en verdad la voluntad de Dios. Y no lo es a veces. No lo es. Pero nos convencemos. Sí, yo sé que dije hasta que la muerte nos separe, pero yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. Sí, yo sé que la relación sexual Dios la hizo para el contexto del matrimonio, pero ¿cómo vamos a saber si somos compatibles si no tenemos relaciones antes de casarnos? Sí, yo sé que Dios quiere que yo sea generoso con lo que Él pone en mis manos, con lo que trabajo y gano, pero hay tantas cosas que yo necesito. Somos buenísimos para engañarnos a nosotros mismos, mis hermanos. El desafío que afrenta cada oveja es que puede oír otras voces. Y mis hermanos, esas otras voces a veces las podemos oír en el mismo día, con las mismas personas, incluso en la misma conversación. Pregunta Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, y la segunda pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Todos se quedaron callados y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, acabas de oír la voz ¿de quién? De Dios. Sigue la conversación y en esa misma conversación Jesús empieza a decir, vamos a ir a Jerusalén y me va a pasar esto y esto y esto al Hijo del Hombre. Y Pedro dice, no vayas, no vayas. Y Jesús se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro en una misma conversación escuchó la voz de Dios, escuchó la voz ¿de quién? De Satanás, en la misma conversación. Desarrollar la capacidad de reconocer voces es crítico para seguir a Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz.
Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que la voz del Señor es la que estamos escuchando? Bueno, yo les voy a dar 3 formas para discernir si es la voz de Jesús la que estamos escuchando, pero primero quiero hacer énfasis en algo que he estado diciendo desde el principio, que la palabra de Dios habla siempre, la palabra que Dios habla siempre estará en acuerdo con su palabra escrita. Se me olvidó mi Biblia porque vengo de un viaje rapidito, pero si usted, dijimos, usted tiene que leer la palabra de Dios, saturarse de la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, porque usted reconoce así la palabra de Dios. Debemos saturar. Dios no nos va a decir algo en su palabra y luego nos va a decir otra cosa. Dios es inmutable. ¿Qué quiero decir con inmutable? Dios no cambia. Dios no cambia de mente. Dios no cambia de parecer sobre lo que es bueno y malo, lo que es correcto e incorrecto, sobre qué es luz y qué es oscuridad. Dios no dice, oh, yo dije hace mucho tiempo que esto, pero creo que ahora es esto. No, Dios es inmutable. Por lo tanto, el Espíritu Santo no nos va a guiar a leer una cosa y luego nos va a decir que hagamos otra. Leamos la Biblia, mis hermanos. Y hay personas hoy en día, y locos, tontos, que dicen, sí, pero la palabra de Dios evoluciona. Y hay cosas que hoy en día, y bla, 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 bla. Lea usted su Biblia por usted mismo, porque si no, mucha gente sigue a esa gente que habla así. Cuando tú sabes, miren mis hermanos, era el conocimiento y la confianza que Jesús tenía en la palabra de Dios escrita que lo capacitó para rechazar lo que era correcto, lo que no era correcto, aun cuando venía disfrazado de luz. Jesús afrontó al enemigo con todas esas mentiras que traía, confiando en la palabra de Dios que tenía como 1000 años. Sigue vigente, sigue igual. Cuando tú sabes lo que Dios ha dicho, tú sabes que hay cosas que Él no diría. ¿Sí me doy a entender? Porque lo conoces bien. Pero cuando entre más, por lo tanto, entre más conozcamos la palabra de Dios, mejor vamos a reconocer su voz. Es por eso que nunca debemos tratar a la ligera cuando un pasaje bíblico venga a nuestra mente. El Espíritu Santo siempre está listo para aplicar aquello que Él ha inspirado. Ahora, yo sé que estoy escuchando a Dios cada vez más cuando soy incitado a recordar, a compartir y a vivir la palabra de Dios que está escrita. El Espíritu Santo me va a ayudar a recordar lo que está escrito, a compartir y a vivir lo que está escrito en la palabra de Dios. Si es verbo, es su voz. Pero he aprendido que hay otras maneras de reconocer la voz de Dios y le voy a dar 3 cosas. ¿Ok? Número 1, la voz de Dios alentará mi espíritu. La voz de Dios alentará mi espíritu. La palabra del Señor siempre es dada para edificar, nunca para destruir. Dios habla para recordarnos lo que es correcto y para inspirarnos a seguir haciendo lo que es correcto, aun cuando sea difícil. Aun cuando sea difícil. El apóstol Pablo estaba en una ciudad llamada Corinto. Y la cosa se puso muy difícil, así como le dije cuando yo estaba en Sherman, y se puso muy difícil la situación que escuché la voz del Señor. Tanto es así, mis hermanos, que él empezó a hacer lo que hacía antes de predicar. Empezó a hacer tiendas de campaña ahí en Corinto. Por cierto, el lugar donde pasó más tiempo fue en Éfeso, pero el segundo lugar donde pasó más tiempo fue en Corinto. Pero fue después de que el Señor le habla. Porque mire lo que le dice Dios a Pablo en Hechos capítulo 18, versos 9 al 11. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. O sea, estaba hablando, no había resultados visibles, pero el punto es que yo estoy contigo. Sigue hablando. Predicamos porque somos enviados. Escuchen o no escuchen, pregúntale a Isaías. Hagan caso o no hagan caso. La palabra del Señor no te va a producir preocupación, o no te va a producir duda, o no te va a producir pesadumbres.
o no va a producir cinismo tampoco. Dios habla para incrementar nuestra paz, para ahuyentar nuestros miedos, para rellenar nuestro tanque de valor. Eso es lo que sucede cuando oímos la palabra del Señor. Y seguido, mis hermanos, esto sucede porque su verdad va a exponer las voces del enemigo que hemos estado escuchando, o las voces que nosotros mismos hemos estado escuchando de nosotros mismos que son incorrectas. Y las expone, la palabra las expone. Mis hermanos, yo recuerdo y quiero compartirles algo personal, creo que alguna vez hace mucho tiempo lo hice. Cuando yo llegué a esta congregación, llegué de un pueblo chico, Sherman, en el norte de Dallas, y por alguna razón yo quería impresionar a la gente, con la gente que estaba trabajando. Y ahora lo voy a hacer todo en inglés. Y estaré haciéndolo bien. Y siempre ese deseo de ser reconocido. Un día a Rick se le ocurre, a todos los ministros y a los ancianos, que todos traigamos a un estudio nuestros pasajes favoritos sobre la gloria. Y cada quien trajimos nuestros pasajes. Ahora, yo sé que en hebreo la palabra gloria quiere decir el peso, todo lo que hace a Dios, su esencia, todo el peso. Pero nos sentamos con un grupo, estaba otros hermanos ahí sentados, éramos 4 nada más en cada grupito. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, no podía parar. Cuando terminé, Rick trajo un devocional, pero yo me fui con él y le dije, ¿sabes qué? Cuando yo vine al Señor, mi pasaje favorito, uno de mis pasajes favoritos es en 1 Corintios 15, verso 10. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero el Espíritu me estaba redarguyendo que me había quedado, quería quedarme con gloria que le pertenecía a Cristo nada más. Y eso me transformó, me cambió, me alentó a seguir adelante sirviendo para uno solo, sirviendo para Dios, que Él es el único que me importa agradar. Y mis hermanos, yo no sé si usted ha escuchado alguna palabra directamente usted. Todavía recuerdo el día que después de una sesión larga de consejería, una hermana, ya no está con nosotros, está en otra congregación, una hermana que si usted la ve dice, wow, el Espíritu Santo está llena del Espíritu Santo. Esta mujer terminó de contar toda su historia y luego cuando empezamos a orar se manifestó los demonios que tenía dentro. Se cayó, se revolcó, estuvimos orando, clamando a Cristo, reprendiendo, hasta que llega un viejito, un anciano de esta iglesia, había sido anciano antes. Se puso en el umbral de la puerta de mi oficina y dijo, ¿has tomado autoridad sobre ese demonio? Y pues no, he estado aquí reprendiendo. Entonces, en el nombre de Jesús, con la autoridad que es mía, yo te digo, salte de aquí. Tiró un grito a la mujer, bien, un alarido, y luego quedó totalmente en paz. Al siguiente día quedó transformada. Todos me decían, ¿qué le pasó a la hermana? Quedó cambiada. Yo estaba pasando por un momento tan difícil en aquel entonces que al siguiente día me llama el hermano Bill New por teléfono y me dijo unas palabras que yo no sé cómo explicarlo, te estremecen hasta lo profundo. Todo lo que me dijo fue, Dago, you're a good man. Fue todo lo que me dijo. Pero sentía que, no sé, mi padre que nunca me lo había dicho, o algo venía de parte de Dios a través de él, pero era para mí, y me reconfortó, me alentó a seguir adelante. Y Dios quiere que tú sepas eso. Tu palabra siempre te va a fortalecer tu espíritu, a que sigas adelante. Es una buena práctica, mis hermanos, recordar las palabras de Dios que Dios te ha hablado a ti. Deja que esas palabras te edifiquen, aún mucho después de que te fueron dichas. Aún hasta el día de hoy recuerdo eso y me estremezco. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, a un joven que era algo tímido, ¿ok? Que ahora está en la ciudad predicando la palabra y le escribe una carta a Pablo y le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:18, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla. ¿Te acuerdas, Timoteo, cuando íbamos a salir en ese viaje? Los hermanos se pusieron alrededor de ti y te impusieron las manos. El presbiterio, los ancianos de la iglesia te pusieron las manos y oraron. ¿Te acuerdas las palabras que dijeron sobre ti? Dios estaba hablando a través de ellos para ti esa palabra.
Yo no sé qué le dijeron, tú eres fuerte, valiente, ¿o qué? Porque sabíamos que era tímido. Yo no sé qué le dijeron, pero dice Pablo, recuerda esas palabras, eran de Dios para ti a través del presbiterio. Fortalécete, sosténtate, aliéntate con esas palabras. Recuérdalas, mis hermanos. Si Dios te ha dado una palabra, recuérdala, repítela, créela, practícala. Cuando te sostiene, cuando tú te sostienes de la palabra de Dios, la palabra de Dios te sostendrá a ti. Su espíritu siempre alentará tu espíritu. Pero algunas veces, mis hermanos, el ánimo, cuando Dios te anima, a veces esto incluye una amonestación amorosa. Por eso, la voz de Dios va a facilitar tu transformación. Va a facilitar que tú seas transformado o cambiado. Recuerde, la iglesia de Dios existe para hacer y hacer discípulos de Jesús. Hacemos esto pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. El Espíritu Santo quiere transformar y formar en nosotros la imagen de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Mire lo que dice Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Para eso se necesita el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Que cuando Dios termina contigo y conmigo nos vamos a parecer cada vez más a Jesús. Jesús siempre ha sido claro en cuanto a sus intenciones para nosotros. Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Y su Espíritu trabaja en nosotros. Ahora, Dios no habla para transmitir información solamente. Él quiere inspirar y producir una transformación. Hay gente que tiene mucho conocimiento y no se parece nada a Cristo. ¿Okay? Nosotros escuchamos no solo por lo que Él quiere que hagamos, sino por quién quiere que seamos. El Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu de Cristo siempre nos guiará a crecer en el carácter de Cristo. ¿Cómo es eso? Mire lo que dice Santiago 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Por eso, mis hermanos, tú sabes que es la voz de Dios cuando te está guiando a ser más como Cristo, aun cuando esa guianza incluye corrección. Un pastor dice que una hermana vino con él y dice, déjeme le cuento lo que pasó, mi hermano. Mi hija está, usted sabe, le he contado los problemas que tengo con ella. Anda haciendo cosas indebidas y malas y terrible. Y yo no sé, pero hermano, me puse a orar por ella y lo primero que me salió, le dije a Dios, ay Señor, mi hija es un expletivo, una mala palabra. Dice que cuando ella dijo eso, escuchó la voz de Dios diciéndoles, ella no es es expletivo, ella es mi hija. Y dice esta hermana, yo sé que mi hija está del otro lado de la raya, pero en ese momento, la forma que yo estaba hablando de ella, yo había cruzado una raya. Pero aunque fue una palabra de corrección, me dio a mí un sentido de consolación profunda, sabiendo que mi Dios está encargado de mi hija, que Él la ama como su propia hija y que Él cuida de ella. Entonces se fortaleció en medio de la situación. La palabra de Dios puede consolar y confortar al mismo tiempo. Es crítico, mis hermanos, que discernamos cuando estamos oyendo una voz que nos desafía y que recordemos que el acusador siempre está buscando oportunidades para atacar nuestras fallas de carácter o nuestras debilidades. Debemos aprender a reconocer la diferencia entre la voz condenadora del enemigo y la voz que trae convicción de parte de Dios. Yo le digo esto mucho a las personas, seguido. Cuando el Espíritu Santo te redarguye de algo, es para que produzca en ti un arrepentimiento y haya un cambio. En esa condición que te encuentras, Satanás viene no para traer convicción, sino para condenarte. Sí, tú eres eso, mira lo sucio que estás, mira lo que dijiste, mira lo que hiciste. Para condenarte. La convicción nos lleva al camino del cambio, la condenación solamente nos hace sentir mal. Hay un canto que a mí me gusta mucho,
no se oye en la radio muy seguido, pero el coro nunca se me va a olvidar. Porque la primera vez que lo escuché, ¡pum!, me dio un impacto en el corazón. Poderoso. Porque cuando uno tiene una lucha, mis hermanos, y vuelve a caer y se siente pecador, y pide perdón, y pide que Dios lo fortalezca, y Dios te da fuerza, y vas venciendo ese pecado. Dice el coro de la canción, what sin? What sin? It's as far as the east is from the west. ¿Qué pecado? Cuando estamos orando, ¿qué pecado? Está tan lejos que el este está como el oeste. What sin? What sin? It was gone the very minute you confessed, buried in a sea of forgetfulness. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Se desapareció en el momento que tú confesaste. Hundido en un mar de olvido. Y ese canto me ayuda a mí a recordarme por qué. Es como una voz que me está diciendo, ¿por qué te estás atormentando o martirizando con algo que yo ni siquiera me acuerdo? Dice Dios. Cualquier voz que te está llegando y quiere que te alejes de la cruz de Cristo, no es de Dios. Porque, o cualquier voz que te condene, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Hay más gracia en Dios que pecado en nosotros. ¿Oyó lo que acabo de decir? Hay más gracia en Dios que pecado en nosotros. Qué bueno que cantaron ese canto, es uno de mis favoritos. Tu gracia es suficiente. Que tu gracia llueva sobre mí. Dios nos ama más, Dios tiene más amor para perdonar que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Para que entendamos eso. Pero la voz de Dios, mis hermanos, puede corregir tu comportamiento, pero Él nunca va a atacar tu sentido de valor. Nosotros siempre recibimos la voz del Señor porque nunca tenemos que dudar si sus palabras son motivadas por amor. Él nos ama. Si Él nos ama, Él busca lo mejor para nosotros. Al escuchar, estamos creando un espacio para que el Espíritu Santo nos pueda transformar y cambiar y hacer su obra de hacer que nos parezcamos a Jesús. Y cuando tú sigues a Jesús, terminas en un lugar donde nunca te acogerá el miedo. No vas a tener miedo. Y lo tercero, mis hermanos, porque no solamente te alienta y no solamente tu espíritu no solo te transforma, la voz de Dios va a acrecentar tu fe. La voz de Dios va a hacer que tu fe crezca. ¿Has notado que la voz de uno mismo, cuando nos hablamos a nosotros mismos, yo no sé si se ha dado cuenta, pero cada vez que yo me hablo a mí mismo, la voz mía tiende a llevarme a mí a un lugar de confort, a la forma más fácil, al camino de menos difícil. Y tendemos a asumir que la voz del Señor hará lo mismo. Pero no necesariamente. A través de la Biblia, mis hermanos, todos los que escucharon la voz de Dios fueron llamados a dejar su zona de confort. Fueron llamados a dar pasos osados de fe, de valor, llenarse de valor. La misma voz que tiene la intención de animar, seguido nos pide ser más valientes. Mira lo que dice Hechos capítulo 21, versos 10 al 12. Varios días después llegó el apóstol Pablo, hablé de las profecías en la lección pasada. Varios días después viene el apóstol Pablo en un viaje, ha pasado por varias iglesias, lleva una colecta, fíjese lo que va a hacer, esto es transformador. Colecta de hermanos gentiles para ayudar a los hermanos judíos que están pasando por una hambruna. Y varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Imagínense. Viene Pablo, primero trae una colecta para llevarla. Tiene que cumplir eso porque es bien importante. Va a crear
una solidez entre el problema grande de los judíos y gentiles en aquel entonces, aún dentro de la iglesia. Pero no solo eso, le quita el cinto a Ágabo y dice, esto dice el Señor. Y era palabra del Señor. Se ata las manos y los pies con el cinto. Esto le va a pasar al dueño de este cinto. ¿Cómo lo interpretó la iglesia? Si usted quiere mucho a alguien y le dice, ¿sabes qué? Me dieron este diagnóstico. Yo no sé cómo explicarlo. Pero la gente, o sea, Pablo, Timoteo, Lucas o los que vinieran con él en ese viaje y también todos los que escucharon. ¿Se imagina en el servicio en una iglesia pequeña y le pasa eso a Pablo? Tan rápido la iglesia interpretó la palabra del Señor sobre el futuro sufrimiento de Pablo como un llamado a la cautela. Pero Pablo no asumió que la presencia de oposición significaba la ausencia de oportunidad. ¿Sabe qué les dijo Pablo? Verso 13. ¿Por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. ¿Sí me entiende? Vaya, si el apóstol Pablo, Pedro, cualquiera estuviera, no queremos que sufra, ¿verdad? Yo creo que Pedro sería el primero de decirnos, cuidado, antes de hablar, yo una vez le dije eso al Señor y se volteó y me dijo a lo que no me gustó. ¿Okay? Mis hermanos, Pablo estaba siguiendo, él sabía que había seguido a un hombre que cargó una cruz, que iba cargando una cruz. Y él sabía que cualquier voz que lo llamara a evitar la suya o su sufrimiento no era la voz de Jesús. Tenía que seguir adelante. No sé si han leído un libro que se llama My Utmost for His Highest, lo mejor de mí para su alteza, para Dios. Oswald Chambers escribió ese libro, ha bendecido a millones y millones de personas por muchos años. Él dice, ¿alguna vez has oído al maestro decir algo muy fácil? Si ha sido así, yo cuestiono si no ha sido así, yo cuestiono si una vez has oído a Dios, si nomás te dice cosas fáciles. Así que quiero terminar esto preguntando, ¿dónde te está llamando Dios a expandir tu fe? Escúcheme muy bien en este momento de esta lección, porque yo creo que Dios ya ha hablado, Dios ya te ha hablado, y algunos de ustedes todavía no han hecho caso. Quizás ya oíste su voz. Dios te está llamando a que seas más generoso con tus riquezas y a confiar en Él para el mañana, que no te va a faltar. Quizás Dios te está llamando a caminar en pureza sexual. Quizás Dios te está llamando a compartir tu fe con un compañero en el trabajo o en la escuela. Un compañero de trabajo, una compañera de trabajo. Dios te está llamando a compartir tu fe o con un vecino. Quizás Dios te está llamando a que levantes el teléfono y busques ayuda. O quizás Dios te está llamando a que levantes el teléfono o vayas y hagas una visita y pidas perdón. Yo he visto, mis hermanos, a muchos discípulos hacer cosas muy difíciles y sorprendentes. Mire, quiero contar esta historia la mayor brevedad posible, pero el 1 de diciembre de 1955, una mujer llamada Rosa Parks se rehusó a darle su asiento en el autobús. Tenían una línea de aquí para allá, atrás se sientan los negros, acá los blancos. Ella estaba en uno de los blancos, ahí casi al final, pero dijo, no me levanto. Y eso inició que los afroamericanos de Montgomery, Alabama, hicieran un boicot del transporte público. Y le pidieron a un pastor joven afroamericano que si lideraba ese boicot, esa protesta, y él dijo, claro que sí, pensando que esto iba a durar unos cuantos días nada más, una semana. Ese hombre era Martin Luther King. Y dijo que sí, porque dijo, pues va a ser unos días nomás. Y no se imaginó lo que iba a durar. En enero 27, un mes y días después, casi 2 meses después, en enero 27 del 56, su esposa y su hija estaban dormidas, él estaba sentado en la cocina tomando un café
contemplando la situación. Cuando recibe una llamada, contesta el teléfono y hay una voz que le dice: si no se van de esta casa en 2 días, usted, su esposa y sus hijos van a morir. Quiero leerles lo que Martin Luther King escribió y compartió en un sermón tiempo después. Sentado yo en la mesa, me dije a mí misma, pensando en esa niña que pudiera sufrir por causa de esto que estábamos haciendo. Volteé a ver la recámara donde estaba una esposa devota y fiel por muchos años. Y llegué al punto de que ya no podía más, me sentía débil. Y yo descubrí que la religión tiene que hacerse real para mí. Y yo tenía que saber que Dios estaba conmigo. Incliné mi cabeza sobre mi taza de café. Nunca lo voy a olvidar. Hice una oración y oré en voz alta esa noche. Y le dije: Señor, yo quiero hacer lo que es correcto. Lo que sé que es correcto. Pienso que la causa que estamos defendiendo es correcta, pero Señor, confieso que estoy muy débil, que me siento muy cansado y estoy perdiendo valor. Y parece que en ese mismo momento oí la voz interna de Dios diciéndome: Martín Lutero, lucha por lo que es correcto, lucha por la justicia, lucha por la verdad. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Escuché la voz de Jesús que me decía: sigue luchando, sigue luchando. 3 días después, la casa de Martin Luther King fue bombardeada. Gracias a Dios no había nadie en la casa. Al siguiente día de ese bombardeo, había un grupo de afroamericanos llenos con armas y palos y todo, dispuestos a hacer justicia. Y Martín Lutero les dijo que no. Les dijo que no. Les dijo: vamos a contestar el odio con amor, la violencia con no violencia. Y cada vez cuando le preguntaban, y así vivió su vida, mis hermanos, sus últimos 12 años de vida, no contestando mal por mal. Y cuando le preguntaban por qué estaba tan dispuesto a vivir de esa manera, él dice: recuerdo esa noche del 27 de enero, cuando Dios me habló y me dijo que Él iba a estar conmigo si hacía lo que era correcto. Yo he visto a muchos discípulos hacer cosas muy difíciles y sorprendentes o inesperadas porque reconocieron la voz de Dios, mis hermanos. Y jamás he oído a ninguno de ellos que se haya arrepentido por escuchar la voz de Dios o por obedecerla. Quiero terminar con Matt Plummer, ese hermano que dio su testimonio al principio. Fue a la iglesia, yo no sé si sabía, fue a West Fort Worth y se unió a un grupo Rooted, sin conocer a nadie. Y tiempo después, cuando escuchó esa voz que le dijo: levántate, levántate, levántate de esa tumba, decidió ser bautizado. Y aquí hay una foto de nuestro hermano de la congregación de West Fort Worth, bautizándolo y luego gozándose con todo su grupo Rooted, haciendo una oración a Dios. Debemos oír la voz de Jesús para poder seguirlo, mis hermanos. Y cuando lo seguimos a donde Él nos guíe, caminamos hacia la vida para la cual Él nos hizo. Entonces, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Voy a pedir que nos pongamos de pie para orar, mis hermanos. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar a Dios. Padre Celestial, en esta mañana reconocemos que hay voces que quieren nuestra atención. Tú has dicho: mis ovejas conocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay otras voces, Señor, que compiten. Está el enemigo tratando, listo para condenarnos, listo para decir mentiras. Está listo para quitar tu palabra de nuestro corazón porque no quiere que escuchemos. A veces nos hablamos a nosotros mismos, Señor, y nos engañamos a nosotros mismos. Tendemos a irnos al confort, a lo que es cómodo, a lo que es fácil. Pero, Señor, tu palabra siempre consuela, siempre fortalece. Siempre alienta nuestro espíritu. Tu palabra nos va transformando y cambiando a la imagen de Cristo. Tu palabra, Señor, siempre incrementa nuestra fe en ti. Padre, queremos oír tu voz. Hay personas aquí a las cuales tú ya le has hablado y estás esperando que actúen, Señor, que crean en ti. Te pido, Señor, que
que tú hables en este momento. Hay personas que necesitan dar ese paso de fe. Te pido, Espíritu Santo, que redarguya sus corazones y que respondan. Quizás tienen que responder el día de hoy así como Matt y ser bautizados. Hay algunos que ya saben y necesitan dar ese paso de fe. Bendícenos a todos, Padre, te necesitamos en Cristo Jesús. Amén.